Dios les bendiga. Que el Eterno les continúe bendiciendo rica y poderosamente a ustedes que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Instagram, Pastor Vargas Frank. Facebook, Frank Vargas. Y por YouTube estamos como Pastor Frank Vargas. Sean todos bienvenidos al Centro Cuadrangular Vida Nueva. Porque más que una iglesia, somos una gran familia. Les saludamos desde aquí, desde Venezuela, hermosa tierra de bendición. Estamos ubicadas exactamente en Tárima, Táchira, Venezuela. Bueno, mis amados, hoy celebraremos una vez más a Dios a través de nuestra adoración, nuestra alabanza. Queremos enviar un saludo a usted que nos sintoniza, al Centro Cuadrangular Vida Nueva, a nuestros hermanos que están allí en casita viéndonos, y hoy es el día para adorar al Señor. Vamos ahora a colocarnos de pie, vamos a adorar, vamos a entonar una oración para que nuestro Padre Celestial se haga presente una vez más en el lugar donde usted reposa y en este lugar. Que sea dirigiendo la adoración y la alabanza, que sea dirigiendo la boca de nuestro pastor, quien va a llevar el mensaje a todos nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias porque hoy es un día hermoso, porque tu misericordia son nuevas cada mañana, papá. Tu palabra nos enseña y nos dice que tú no duermes, Señor, que tú nos ves, que tú nos vigilas y que tú nos cuidas. La mano poderosa tuya, Señor, está sobre todos nosotros, está sobre Venezuela, está en cada nación que hoy llega a esta transmisión. Hoy, Señor, rendimos tributo solo a ti, el único Dios vivo y verdadero. Para ti es la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en esta preciosa mañana. Sabemos que el príncipe de este mundo, Señor, está haciendo estragos, pero tú eres el Dios que gobierna, el Dios que toma control en toda situación. Padre, hoy nos deleitaremos en ti. Hoy nos deleitaremos en ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Allí en casita puede usted brindarle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí donde usted está, yo le invito a que pueda levantar sus manos al Dios vivo, al Dios de la creación, a nuestro Dios todopoderoso que reina para siempre y por siempre. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón rendido, porque con un corazón sincero tú no desprecias esa adoración. Entregamos nuestro corazón solamente a ti, Señor, y te cantamos. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Hoy levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres maravilloso, consolado sí Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 poderoso, la creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Eres perfecto, Señor. Eres inagotable. Tú eres Rey de la creación. Y hoy queremos tomar tu trono. Hoy declaramos tu gloria, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración. Recibe nuestra adoración, Señor. Te adoramos, Jesús, toda gloria y toda honra sea para ti. Tú eres el Rey, hoy perfumamos el trono a nuestro hogar, Jesús. Oh, perfecto y inigualable Dios.
Fran Vargas, y por YouTube, Pastor Fran Vargas. Todos preparados porque Dios se ha complacido en traer un mensaje que marcará a partir de hoy nuestras vidas. Nos transformará. La palabra de Dios transforma siempre nuestras vidas. ¿Usted lo cree? Bueno, entonces siéntese allí, bien cómodo, pero antes hay que honrarlo, ¿verdad? Hay que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ser fieles en lo poco, dice la palabra. Los que somos fieles en lo poco, en lo mucho Él nos colocará. Porque Dios ama al dador alegre. Para ello vamos a presentar a nuestro pastor Fran Vargas, sacerdote de esta casa, y vamos todos juntos a honrar el nombre de Dios a través del diezmo, de la ofrenda, y en breves momentos vamos a estar colocando las cuentas nacionales e internacionales bancarias. Amén. Bienvenido, amado pastor Fran. Gloria sea al Señor. Bendecido día a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectadas por las diferentes redes sociales. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un gusto saludarles desde aquí, desde la Perla del Torres, Táriba, la ciudad más hermosa de Venezuela. Estamos apenas a 45 minutos, una hora de Colombia, y Dios nos da el privilegio de poder desde este lugar, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo en la humanidad, transmitir este mensaje a nuestros hermanos aquí en la ciudad de Táriba, un grupo muy reducido de ellos que podemos permitir que estén con nosotros aquí, un grupito muy pequeño que les permitimos estar. Todos los demás están en casa. Quiero transmitir rápidamente esta información. El domingo pasado no pudimos comenzar, un problema técnico nos dañó todos los planes, pero hoy vamos a comenzar a las 4 de la tarde, escuche bien, 4 de la tarde, los que están aquí, y a los que están en casa, fuera del país, fuera de la ciudad, 4 de la tarde, vamos a tener nuestro servicio oficial del Centro Cuadrangular Villanueva. ¿Qué es lo que queremos? Que usted para las 4 de la tarde, de aquí a las 4 de la tarde, usted descargue la prédica en su casa, en su teléfono, donde usted pueda, y los que hoy pueden verla en vivo, pues tomen nota de los detalles, porque a las 4 de la tarde queremos hacer el servicio oficial en las casas, de tal forma que usted invite a su vecino, a su amigo, a su familia, y juntos en la casa preparen la sala de la casa con un ambiente espiritual correcto para que el mensaje sea transmitido. Usted va, apenas termine el servicio, ya estamos grabando en YouTube, apenas termine el servicio, subimos la prédica a YouTube, a las 12 del mediodía ya debe estar allí. Si a usted se le va la luz, lo que sea, tiene hasta las 4 de la tarde para descargar la prédica. De 4 a 5 vemos la prédica, y a las 5 en punto el pastor, la pastora y los líderes principales de la iglesia nos vamos a conectar en las diferentes redes sociales personales y la de la iglesia, por WhatsApp, vamos a estar por WhatsApp, vamos a estar por Facebook, vamos a estar por Instagram, y queremos que todos ustedes participen enviando la fotografía de su familia del servicio. Quiero que participen enviando sus comentarios sobre las prédicas. Queremos aprovechar la prédica, cada una de las prédicas de los domingos para un discipulado inmediato. Entonces vamos a discutir la prédica, vamos a participar, usted va a poder hacer llamadas telefónicas y las vamos a pasar por las redes sociales también, mensajes de texto. Si usted no tiene señal de internet, no se preocupe, busque la manera y allí le vamos a recibir y vamos a transmitir la señal entre todos los líderes. Vamos a estar entremezclando la señal de lo que llegue, y de esa manera vamos a conectarnos en este servicio especial. 4 de la tarde, y a las 5 empieza la discusión del tema. Si por alguna razón usted no tiene internet, pero usted escuchó la prédica en vivo, o puede visitar a alguien que sí pueda tener el internet y la prédica descargada, mándenos un mensajito de texto y diga: estoy conectado, o escuché la prédica y mi opinión es la siguiente, y su mensaje de texto lo vamos a transmitir también por las redes sociales. Y de esa manera queremos saber cuánto nos podemos conectar el día domingo durante el servicio. Sea que usted esté en Táriba, sea que usted esté fuera de Táriba o fuera de Venezuela, le invitamos a que participe. Usted, si es de otra iglesia, de otro lugar, no se preocupe, también está permitido que participe con el permiso de sus pastores, por supuesto, y que no choque con una actividad de ellos. También puede participar con sus comentarios y preguntas. Entonces, tome lo que tiene en su mano, por favor, los que están en casa, y los que, por favor, alguien me ayuda con mi cartera, creo que la dejé por allá atrás. Si alguien me la puede traer, qué pena. Vamos a darle al Señor lo que a Él le pertenece, nuestros diezmos, ofrenda de las personas que están aquí. Si alguien necesita un sobre, ya se lo van a hacer llegar, simplemente pídanlo y se lo hace llegar. Ustedes de casa
Ya les vamos a hacer llegar las cuentas nacionales por las redes sociales. Le vamos a hacer llegar la información para que se comunique con nosotros para las cuentas internacionales también. Tenemos cuentas en la mayoría de lugares donde usted puede fácilmente comunicarse con nosotros y nosotros se la enviamos para que usted pueda enviar sus diezmos, sus ofrendas. Tome por favor lo que va a dar para el Señor en sus manitas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, hoy te doy gracias por cada hombre y mujer que está conectado en este momento al Centro Cuadrangular Vida Nueva en vivo, y a unos que por YouTube están viendo la prédica y escuchándola ahora a las 4 de la tarde o en este momento a las 10:20 de la mañana. Pido tu bendición, Señor, cuando ellos tienen en sus manos lo que representa el esfuerzo de su trabajo, de su lucha de alimentación y sostén de su hogar, que tu bendición esté sobre sus vidas, precioso Dios. Te ruego que multipliques al 100 el esfuerzo y el trabajo que han hecho, Señor, para ganarse este dinero, que esa bendición sea multiplicada al 100 Señor. Que siempre haya trabajo para poder invertir, para poder ganar. Señor, los que tienen negocios, declaro bendición sobre sus negocios, precioso Dios. Que seas tú trayendo los clientes, enamorándolos de los productos de tus siervos y de tus siervas, enamorándolos de tus negocios, sea porque estos sean negocios por internet, sean negocios físicos, Señor, seas tú bendiciéndonos. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, declaro que se desatan todas las bendiciones sobre cada uno de tus hijos conforme a la promesa, Señor, de obediencia y amor con que cada uno lo hacemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los que están presentes pasen adelante, lleven allí la ofrenda. Ya vuelvo. Gloria al Señor. Y los que están en casa, pues ya saben, una llamada, un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, por cualquiera de las redes. Hoy tuvimos problemas con Instagram, no estamos en vivo por Instagram, solo por Facebook en este momento, un problema técnico que no pudimos solucionar. Pero estamos aquí en vivo para llevar este mensaje. Hoy, bueno, la semana pasada, perdón, yo le pedí a usted que tuviera mucha prudencia porque el mensaje era un poquito... Pero aquí algunos me dicen que el pastor Frank tiene un don especial para la exhortación, que a él le encanta y lo disfruta haciéndolo. Pues en verdad, si es de parte de Dios, que creo que es así, eso es realidad. Disfruto servirle al Señor, y mis prédicas o las prédicas que el Señor me da en muchas ocasiones están basadas en eso, en exhortación. Y la semana pasada una palabra bastante fuerte, pero sé que fue buena, llegó a los corazones de las personas, llegó a tu corazón, y sé que trajo un cambio importante. Hoy no va a ser diferente. He titulado la prédica de hoy: no menosprecies a Dios. Allí donde estás, di conmigo: no debo menospreciar a Dios. Y quiero en esto basarlo en la palabra de Dios, y quiero que usted me acompañe por favor en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 1, versículo 6. Quiero leer para ustedes esta porción de la palabra. En estos días, en uno de los devocionales que envían a la iglesia, el Señor me habló y creo que pude interpretar algo de revelación para mi vida que quiero compartir con ustedes. Capítulo 1, versículo 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecéis en mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Wow. Quiero que hoy me acompañes a leer esta palabra, porque le he titulado: no menosprecies a Dios. Y tal vez tú pudieras decirme: pastor, pero yo no quiero ni menosprecio a Dios. Pero a veces la ignorancia de la palabra nos puede llevar a menospreciar a nuestros padres o menospreciar a nuestro Dios. Y para entender esta porción de la Biblia, de lo que está ocurriendo allí en este tiempo en el pueblo de Israel, donde Dios le reclama al pueblo
Dios le reclama a los sacerdotes que le están dando algo que no es lo que Él quiere, para poder comprender por qué Dios está molesto. En algunas versiones dice, estoy molesto con ustedes. Y escuchar que Dios está molesto con nosotros, su pueblo, pues debería asustarnos, preocuparnos. Para entender esto hay que irnos al libro de Levítico, en el capítulo 22, 17. Porque en este capítulo del 22, 17 de Levítico hay un mandamiento, una ordenanza que Dios deja establecida de cómo debe ser desarrollado el culto hacia Dios, cómo debe ser desarrollada la alabanza, la adoración hacia Dios. Y la única condición que existe para que esa adoración, esa alabanza, ese servicio sea bien recibido por Dios. Y quiero que estés preparado con esto, Levítico 22, 17 al 25. Vamos a leerlo para que usted pueda comprender mejor a lo que nos estamos refiriendo. Dice así: también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, escuche bien esto, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Palabra clave que está arriba, para que sea aceptado. Ofreceréis macho sin defecto entre el ganado vacuno, estamos en el versículo 19, de entre los corderos o de entre las cabras. Versículo 20, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis a Jehová, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o con ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Palabra clave, para que sea aceptada, tiene que ser sin defecto. Verso 22. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Verso 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículo herido o mayucado, rasgado o cortado, ni en vuestra tierra lo ofreceréis, ni de la mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no serán aceptados por ustedes. Creo que esta porción de la Biblia nos explica lo que estaba ocurriendo allí en el libro de Malaquías. Trata Levítico de enseñarnos la única forma en que podría ser entregado un sacrificio delante de Dios y las condiciones para que ese sacrificio fuera aceptado por Dios. Y claramente, en español muy clarito, según la traducción que tenemos, dice que no podía ser un animal que tuviera ningún tipo de defecto, de ningún tipo. Si tenía algún defecto, no era recibido por Dios ese sacrificio o esa ofrenda. Cuando leemos Malaquías en el capítulo 1, encontramos que Dios le reclama al pueblo porque le están ofreciendo animales ciegos, patiquebrados, animales dañados, animales enfermos, lo cual habla de que el pueblo estaba irrespetando a Dios y Dios no estaba recibiendo estas ofrendas delante de ellos. Escúchese bien, tanto los que estamos aquí, los que están conectados por las redes, Dios le reclama al pueblo de Israel: ustedes me están trayendo ofrendas que yo no estoy recibiendo, porque esas ofrendas no están cumpliendo con el mandamiento, no tienen los reglamentos que tienen que tener, los lineamientos que tienen que tener para ser aceptadas. Esto a mí me hace pensar en muchas cosas, y es que a veces la palabra ofrenda, que puede ser utilizada en muchas terminologías, porque el mal concepto que tenemos es que la palabra ofrenda se refiere a dinero. Ofrenda no quiere decir dinero. Ofrenda quiere decir cualquier sacrificio que hago para Dios, cualquier cosa que doy para Dios, sea en tiempo, sea en servicio, sea en dones, sea en talentos, o sea también hasta el aspecto económico. Pero hay una condición para que cualquier tipo de ofrenda llegue delante de Dios, y es que tiene que ser una ofrenda que no vaya defectuosa, una ofrenda que sea perfecta. Y el pueblo de Israel, cuando leemos Malaquías, estaba desconectado totalmente de Dios. Estaban cumpliendo rituales religiosos
que no contenían el sentido del corazón de ellos. Hay que entender claro que cuando Dios establece normas en la Biblia, está estableciendo formas de caminar, pero lo que Dios quiere en verdad conocer de cada uno de sus hijos y sus hijas es su corazón, porque es la mejor ofrenda y el mejor sacrificio que podemos hacer delante de Dios. ¿Puedes decir conmigo amén? Amén. Entonces nos encontramos con este problema. El pueblo estaba realmente perdido, a tal punto que Dios le dice: ¿por qué no agarran esas ofrendas y se las llevan al príncipe de su nación? A ver si él se las recibe. O sea, Dios estaba molesto, Dios estaba furioso por la actitud del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba dándole más honra a los hombres, a las autoridades, a los políticos, que al mismo Dios. A Dios le estaban llegando lo que no servía, lo que no era lo correcto. Y Dios le dice: ¿por qué no le llevan eso más bien a ellos? A ver si ellos se los reciben. Dios estaba molesto, estaba realmente incómodo con esto que estaba ocurriendo allí en Malaquías capítulo 1. Tal vez usted piensa que jamás ha menospreciado o menospreciaría a Dios. Tal vez tú puedes decirme ahorita: pastor, yo nunca caería en tal problema de estar menospreciando a Dios. Pero antes de pensar así, vamos a ver qué significa la palabra menospreciar. La palabra menospreciar significa mirar de menos, considerar algo en poca estima o de poco valor. Y tal vez tú me dices: no, pastor, yo nunca he menospreciado a Dios y nunca lo haría, y tampoco lo volvería a hacer, dijo el chavo. Entonces, menospreciar a Dios, mi querido hermano, es mirarlo con menos, verlo de poco valor, de poca importancia, dejarlo en el último lugar en nuestras decisiones, dejarlo en el último lugar de nuestro tiempo y de todo lo que nosotros hacemos. En el versículo 6, de manera específica, dice en el capítulo 1 de Malaquías: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo tu padre, ¿dónde está mi honra? Esto es una palabra dura lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo al pueblo de Israel: ustedes me llaman padre. Bueno, si yo soy su papá, ¿dónde está mi honra? Porque ustedes no me están honrando. Y lo contrario a la palabra honra es menosprecio. Cuando yo no doy honra, yo menosprecio. ¿Sí me está siguiendo por donde estoy, querido hermano, querida hermanita? Dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo primero que resalta esta porción de la palabra, y es bueno recalcarlo y mencionarlo, es que dice que si nosotros consideramos que Él es nuestro Padre, debemos honrarlo. Y recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo que teníamos que honrar a nuestros padres, a nuestros progenitores, a las personas que nos han dado la vida. Jesús lo dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días sobre la tierra. Y es interesante encontrar que este es el primer mandamiento que incluye un mandamiento, una bendición de manera inmediata, que simplemente por cumplirlo dice: te va a ir bien en la vida, te va a ir bien y se te van a alargar los años de vida. Ahora, si yo llamo a Dios como Padre, tal vez tú me dices: no, yo a Dios no le digo Padre. Bueno, ya eso es otra historia. Pero si a ti ya se te ha sido revelado que Dios es tu Padre, Dios dice: ajá, si yo soy papá, ¿dónde está mi honra? Ahora, si nosotros no entendemos lo que significa honrar a papá o a mamá en la vida natural, pues mucho menos lo vamos a entender en la vida espiritual. Honrar a papá no tiene que ver con obediencia. Cuando uno habla que es honrar, todo el mundo dice obedecer. No, señor, no es obedecer, porque aquí precisamente lo está separando en el texto bíblico. El Señor dice: si yo soy tu papá, ¿dónde está la honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está tu obediencia? Quiere decir que para Dios la honra y la obediencia son dos cosas separadas, diferentes, no son la misma. El hecho de que yo obedezca a mi padre o a mi madre no quiere decir que le estoy honrando. A veces los hijos pensamos que es así: bueno, yo obedezco y ya eso es honra. No, señor. Yo recuerdo estando muchacho, igual la mayoría de ustedes, que en algún momento obedecimos a nuestros padres así como el chavo, tirando patadas para adelante o para atrás, de mala gana, porque no nos parecía. Y ya fue: sí, mamá, ya lo hice.
hablando en otras lenguas que no eran espirituales precisamente. O tal vez algunos, mientras papá o mamá no daban una orden, primero papá y mamá tenían que decirle, es la primera, la segunda, a la tercera y le doy. Y ahí salíamos corriendo a obedecer. La obediencia lo que significa es señorío, es decir, que cuando yo obedezco me estoy sometiendo a la persona que me está dando una orden. Y nos podemos someter a cualquier persona, podemos obedecer a cualquier persona. Eso no es algo que está directamente relacionado con nuestro Padre. La palabra honra tiene que, en su sentido más sencillo, significa traer gozo y alegría. Tan simple como eso. Cuando la Biblia dice honra a papá y a mamá, lo que la Biblia está diciendo es provoca una sonrisa en tu padre, provoca una sonrisa en tu mamá, trae alegría al corazón de papá y de mamá. Cuando yo no traigo sonrisa y alegría, sino traigo tristeza, traigo ira o rabia al corazón de mis padres, entonces yo no estoy honrando, lo contrario se llama que lo estoy menospreciando. Y la promesa que está incluida en la Biblia dice es honra a papá y a mamá para que te vaya bien y se te sean alargados los días sobre la tierra. Quiere decir que al hacer todo lo contrario estamos irrumpiendo, rompiendo, destruyendo el primer mandamiento que contiene una promesa directa en la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros pudiéramos decir, yo soy obediente a Dios. Bueno, qué bueno que tú seas obediente a Dios, que en todo lo que Dios te manda tú eres obediente, te felicito. Tienes un Señor, a Dios como Señor. Pero un momento, no se te olvide algo. El proveedor, el que cuida y el que sostiene, se llama papá. Y hasta que tú no puedas ver a Dios como papá, no vas a tener un Dios que te cuide, que te sostiene y que te protege. Dios es Señor, es verdad. Dios también es sanador, Dios es libertador. Hay muchísimos nombres que son aplicativos a quien es Dios. Y eso es válido. Jehová Shabbat, Jehová Nisi. Todos estos son aplicativos bien interesantes con el que podemos llamar a Dios por una característica propia por la que le hemos conocido. Pero la más grande y la más importante contenida en la palabra se llama reconocer a nuestro Dios como Padre. Porque Padre significa todo, es el que me cuida, el que me cubre, el que me protege, el que me sostiene, el que va delante de mí. Y si yo no puedo ver a Dios como un Padre, entonces solamente le veo como obediencia, como Señor, quiere decir que solamente lo puedo ver o lo estoy viendo como un esclavo. Si no lo veo como Padre, no puedo disfrutar. Escúchame bien, voy a decir despacio. Solamente alguien que puede ver a Dios como Padre y honrarlo como Padre puede recibir las bendiciones de ser un hijo. Ah, pastor, pero él es mi padre. Entonces el Señor dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está qué es lo que has hecho o estás haciendo que me provoca alegría? Dios dice, yo soy tu padre, yo quiero y yo te amo, yo te cuido, yo te protejo para que me des alegría, para que me des gozo, para que me traigas alegría a mi corazón. Si tú y yo provocamos alegría en el corazón de Dios, estamos llamando a Dios como Padre y Él se goza con nosotros. No quiero profundizar más en el detalle. Lo segundo que se resalta allí es, por supuesto, dice que si decimos que es nuestro Señor, debemos tener temor obedeciéndole. Si no hacemos estas cosas, mis amados, estamos menospreciando a Dios. Así que si tú antes decías, yo nunca menosprecio a Dios, ten mucho cuidado. Porque si no estamos haciendo lo que es correcto para llevar honra, entonces estamos menospreciando. Ahora, ¿cómo podemos menospreciar a Dios? Quiero nombrarte tres cosas o tres puntos en los que de manera regular o natural menospreciamos a Dios. El primero de ellos, no menosprecies a Dios con tu ofrenda. El que quiere tomar nota, hágalo allí por favor por un momento. No menosprecies, son tres consejos que te voy a dar. A Dios con tu ofrenda. Y quítate de la cabeza la palabra dinero de inmediato. No voy a hablar de dinero en este momento. Porque a veces tenemos nuestra cabeza marcada con el símbolo del dólar y cada vez que escuchamos la palabra ofrenda van a pedir plata. No, eso habla de tu problema espiritual, precisamente que lo que hay en tu mente solamente es dinero. El hecho de hablar de ofrenda no se está refiriendo al tema del dinero. Romanos 15:15. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, versículo 15.
Si ya lo tienes, voy a leerlo junto contigo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, está escribiendo aquí Pablo, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este texto está hablando de ofrenda y no está hablando de dinero. Está diciendo Pablo que Dios le dio a ellos, al pueblo gentil, y que el pueblo gentil ha sido llamado para hacer una ofrenda santificada delante de Dios el Padre. Y que el propósito de Pablo es presentar al pueblo gentil. ¿Y sabe quién es el pueblo gentil? Usted y yo. Quiere decir que somos presentados como una ofrenda pura y santificada delante de Dios. Mis amados, aquí el apóstol Pablo presenta a este pueblo como una ofrenda grandiosa y maravillosa. Ha sido designado como una ofrenda para Dios el pueblo gentil. Una ofrenda que es dedicada a Dios. Sabemos que toda ofrenda debe contener dos cosas al menos. Todo tipo de ofrenda debe contener dos cosas. Según la Biblia dice que tiene que ser agradable y tiene que ser santificada. Cuando se habla de la ofrenda dice que tiene que ser una ofrenda agradable y santificada. Mis amados, Dios en el Antiguo Testamento demanda animales como ofrenda. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, allá en Levíticos, la palabra de Dios dice un animal vacuno o una cabra, o explica ciertos animales que pueden ser entregados como ofrenda. Pero ahora Dios no está pidiendo un animal de tu vida, no un animal por ti. Dios está pidiendo y quiere una ofrenda de tu parte. Quiere que tu vida sea una ofrenda agradable para Él. ¿Escuchaste? Te voy a volver a repetir. Dios no está pidiendo en este tiempo que presentemos un animal. Él está pidiendo nada más y nada menos que la mejor ofrenda que tú puedes darle a Dios es tu vida entregada para Él como una ofrenda agradable y santificada. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la mejor ofrenda que Dios está esperando de ti y de mí? Es la ofrenda de nuestra vida, la ofrenda de nuestro corazón, nuestra propia vida. Amados, Israel estaba menospreciando a Dios de la siguiente manera. Llevaban animales sin un ojo, llevaban animales sin una mano, sin un pie, como una ofrenda a Dios. Es decir, prácticamente lo que no servía, lo que no funcionaba. Precisamente te puede suceder a ti lo mismo. Óyeme, tal vez estás llevando tu vida chueca, torcida delante de Dios y estás ofreciendo tu vida como un sacrificio a Dios. Y si tu vida no está siendo ofrecida como una ofrenda agradable y santificada, entonces esa ofrenda puede ser rechazada por nuestro Dios y por nuestro Señor. Espero que estés comprendiendo a lo que me estoy refiriendo. Tal vez estamos hasta perdiendo el tiempo llevando nuestra vida como ofrenda de Dios. Eso se llama menospreciar a Dios. Cuando le damos a Dios lo que sobra, es menospreciar a Dios. Cuando le damos a Dios lo que no es importante, lo que no es valioso. Óyeme bien, Dios no es un mendigo para que le estemos dando lo que nos sobre. Pero a veces nos presentamos delante de Dios como cuando el mendigo en la parada del semáforo nos pide dinero. Miramos la mano y agarramos el billete más pobre que tenemos o la moneda más pequeña y se la regalamos a la persona. Y sabes, muchas veces te estás presentando delante de Dios, dándole a Dios migajas, como si Dios te estuviera mendigando y diciendo: ay, hija mía, regálame un poquitico de tu tiempo. Ay, hija mía, regálame un poquito de tu adoración. Regálame un poquito del estudio de la palabra. Y muchos de nosotros estamos viendo cómo nos sobra tiempo o cómo nos sobra X, Y o Z para ver qué le podemos regalar al mendigo de nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuál es el sacrificio que alaba a Dios? Alabanza sincera de corazón, labios que confiesen el nombre de Dios, que exalten la grandeza de Dios. Y da un último detalle al aspecto humano, aspecto personal, aspecto hacia afuera. Dice 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden. Pero lo nombra como segundo lugar, porque si tú estás tratando de comprarte el cielo con ofrendas a los pobres, pues el Señor te dice, esa parte es buena, pero eso es segundo. Lo primero es fruto, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, que cuando alguien confiesa el nombre de Jesús, tiene que tener frutos en su vida. Por eso la palabra de Dios dice, por sus frutos conoces a un hijo. Por sus frutos los conoceréis. Muéstrame tus frutos y te diré qué tan conectado estás a la vid del Señor. El Señor es la vid, nosotros somos sus pámpanos. Lejos de mí nada podréis hacer, dice la palabra del Señor. Si tú y yo somos frutos del Señor, debemos ser frutos que reflejen lo que Dios está haciendo, porque estamos conectados a Él. Si tú y yo no estamos dando frutos, si no somos un fruto atractivo para Dios, si no somos ni siquiera un fruto atractivo para este mundo, es porque tal vez estamos desconectados de Dios y estamos conectados, quién sabe a qué chamizo por ahí que no nos puede dar vida. Nuestra vida debe ser ofrecida como un sacrificio delante de Dios. Y alguien que ha sido ofrecido su vida como un sacrificio a Dios no tiene temor en su corazón de ayudar al necesitado, de ayudar al pobre, de ayudar al que necesita y al que está en la calle. Y lo hace con total libertad, con total gozo y felicidad, porque es algo que el poder del Espíritu de Dios dentro de sí le mueve a misericordia. Lo segundo de lo que te quiero hablar: no menosprecies a Dios con tu servicio hacia Él. No solamente Dios espera sacrificio por medio de nuestra vida, sino también por medio de nuestro servicio hacia Él en la obra. ¿Y a qué se está refiriendo la palabra de Dios o la prédica de hoy, perdón, con esto? Que hay dones y talentos que Dios te ha entregado. Y todo don y talento procede del Espíritu de Dios con un solo propósito, dice la palabra de Dios, con el propósito de ser usado dentro de la obra de Dios a favor del reino de los cielos. Cuando yo dejo mis dones y talentos llenarse de moho, llenarse de telarañas, cuando yo dejo los dones y talentos que Dios me ha dado inservibles, estoy también menospreciando a Dios, porque estoy dejando de ser útil para la obra de Dios y para el reino de los cielos. ¿Qué tipo de don o talento yo tengo? Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos diferentes. Pero algo que ha reventado realmente en el mundo entero, no solamente aquí en Venezuela o aquí en Táriba, sino en el mundo entero, es que mucha gente vio estos 3 o 4 meses que hemos tenido de pandemia como la excusa perfecta para encerrarse en sus casas y dejar de servirle a Dios, dejar de predicar el Evangelio y dejar de ser útiles para la obra de Dios. Y eso es menospreciar el servicio a la obra de Dios. Gente que ahora le cuesta pararse para ir a un servicio. Cuando abran las iglesias pronto, ¿qué van a hacer? Voy a ver a mucha gente sufriendo, llegando todos lagañudos a las 9, 10 de la mañana, porque ahora un domingo se les hace fácil estarse parando a las 10 de la mañana, cuando el domingo es el día del Señor, o parándose a las 12 o a la 1 de la tarde. El domingo es el día del Señor, cuando tenías obligaciones te parabas a las 5, 6 de la mañana. Aquí en nuestra iglesia había que estar aquí en la iglesia a las 7 de la mañana. Pero ahorita sé de gente que ni siquiera se está parando el día domingo. Se les olvidó lo que es el servicio a la obra de Dios. No, es que el gobierno obligó a que nos quedemos encerrados en la casa. Hay gente que está asustada de que se puedan contagiar hasta por las redes sociales del COVID. Pero no se asusta cuando van para el supermercado. Dígame, de esta semana que pasó, que en Colombia fue el viernes sin IVA. Y pasaron miles y miles de personas abarrotadas, una encima
encima de otra dentro de los centros comerciales, comprando televisores, comprando de todo, y para eso no hay problema. Ahí el gobierno no aplica, el gobierno no regaña, el gobierno no controla, nadie se siente mal por eso. Pero tratar de reunirse los hermanos en una casa, 10, 5 hermanos para orar, es peligroso porque me puedo contagiar. Pero en un supermercado donde hay 500, 800 personas montadas uno encima de otro, allí no, yo tengo fe en que ahí no me va a tocar el demonio de la enfermedad. Si te das cuenta lo hipócrita que es nuestra posición delante de Dios, muchas veces simplemente estamos buscando una excusa para no servir a Dios, porque el servicio a Dios trae esfuerzo y trae trabajo. Cuando decidimos servirle a Dios, eso implica que tenemos que buscar la presencia de Dios, estudiar, prepararnos, capacitarnos. No, yo prefiero que no, para no tener que pararme temprano. Prefiero solamente tener que escuchar y decir amén y amén. Pero, ¿acaso habrá alguien dentro del pueblo de Dios universal, tú que me estás escuchando en otra nación o en otro país, al que Dios no le haya entregado dones o talentos? ¿Habrá alguien dentro del pueblo de Dios que Dios pueda considerarlo? Tú no eres digno de que te dé ni siquiera un talento para hacer algo dentro de la obra de Dios o en el reino de Dios. Yo creo que no existe alguien con esa condición. Todas las personas que hemos sido llamados por Dios, de una manera u otra hemos sido enseñados, capacitados y se nos han entregado dones y talentos. Y al tener dones y talentos, la Biblia nos dice que se nos da la responsabilidad de lo que se nos ha sido dado. Y al tener la responsabilidad por lo que se nos ha sido dado, igual que con la parábola de los talentos, el Señor un día nos pedirá cuentas de lo que nos ha dado. Y muchos tal vez le van al Señor salir diciendo: Señor, es que yo dejé de predicar por culpa del COVID. Señor, yo dejé de predicar porque el gobierno me lo prohibió. Señor, yo dejé de predicar porque estaba asustado que me fuera a enfermar y a morir. Pero cuando le servíamos al Señor, tal vez muchas veces le dijimos: Señor, aún mi vida te pertenece y te la entrego a ti. Si tengo que morir por ti, lo haré. Y muchos hemos hecho como Pedro. ¿Recuerdan a Pedrito? Ay, Señor, ¿cómo va a ir usted a la cruz? Yo amo a usted tanto que si es posible yo me muero por usted. Apártate de mí, diablo mentiroso y satánico. Hoy mismo me vas a negar 3 veces para demostrarte que lo que estás diciendo no eres tú, Pedrito, sino que fue el diablo el que habló por medio de ti. Y ese mismo día, mientras el Señor lo golpeaban: epa, usted es de los de ese que está allí de Jesús. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy de él. Sí, usted habla como ellos. No, yo no hablo como ellos. Y la Biblia dice que hasta Pedro maldijo para que no lo reconocieran en su forma de hablar. Y habemos muchos que hemos hecho promesas delante de Dios. Le hemos hablado con total libertad, pero a la hora de la verdad nos recogemos de lo que hemos declarado. Porque servirle a Dios, sin duda alguna, es un trabajo y es sacrificio. Pero Él no escatimó a su propio Hijo para darle la cruz del Calvario para morir por ti y por mí, por amor. Jesús mismo, allá en el valle, orando al Padre, le dijo: Señor, yo no quiero ir a la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Si no hay otra forma, para allá voy. Muchos de nosotros ni siquiera le preguntamos al Señor si hay otra forma de hacer las cosas, simplemente las dejamos botadas. Tengo mucho trabajo, no me alcanza para el mercado. Los pastores hoy día, por si usted no lo sabía, la gente que vivimos de la obra de Dios, en todo el mundo entero, muchos estamos en la misma condición que usted. En las iglesias se bajaron los diezmos, se bajaron las ofrendas, pero ahí estamos creyéndole a Dios. Y mucha gente que dice que piensa que los pastores no trabajamos. Trabajamos en la obra de Dios. Ya uno quisiera como pastor más bien trabajar en otra cosa que fuera más simple que ser pastor. Pero la obra de Dios sigue para adelante, la obra de Dios no se detiene. Y los que son hombres y mujeres de Dios no abandonan el puesto de batalla que Dios les ha encargado, porque siempre hay gente que está esperando una palabra de ti y de mí. Sea porque estés en una casa de paz, sea porque estés al frente de un grupo de personas en la iglesia o fuera de la iglesia, sea porque los vecinos en la urbanización, en el barrio donde tú vives, ellos saben que eres cristiano y una sonrisa tuya es la que los motiva.
no tienes que olvidar nunca, tú eres la imagen de Dios para la gente que está a tu alrededor. Puedes pensar igual que Jesús. Jesús pensó en eso. Yo no te puedo culpar de querer abandonar. Si el mismo Jesús lo dijo, Señor, si hay otra forma de hacer eso, dímelo, yo no quiero ir a la cruz. Eso es la traducción Fran Vargas. Pero no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo he tenido que decirle al Señor muchas veces eso. Señor, yo no quisiera esto, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la suya, Señor. Y eso significa que el Señor es Señor y le obedecemos, pero significa honra, porque traemos alegría al corazón de nuestro Dios. Porque lo que trae mayor alegría, y lo dice la palabra del Señor, si usted no se acuerda, la palabra de Dios dice por ahí en un rinconcito, dice que cada vez que un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos hay fiesta y gozo. Y me estoy seguro que cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un hijo vuelve su rostro al Señor, cada vez que alguien se reconcilia con Dios, el primero que sale a hacer fiesta en el reino de los cielos no son los ángeles, sino es el mismísimo Padre, el que se levanta de su silla para sentirse contento, feliz y gozoso, porque hay hijos e hijas suyas que no están abandonando su llamado, que no están abandonando lo que Él les ha entregado, y que a pesar de la situación que puedan estar viviendo, le dicen al Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por último, que está muy relacionado, no menosprecies a Dios olvidando el sostén de la obra y de los siervos de Dios. No menosprecies a Dios olvidando el sostén de la obra. Yo no sé, hay mucha gente que se le olvidan, a pesar de ser evangélicos, las leyes establecidas por Dios y los principios de prosperidad y bendición. Pero la obra de Dios debe ser sostenida por la congregación, por los hombres y mujeres de la iglesia. Y he escuchado muy malas noticias de muchas iglesias en el país, fuera del país, sobre todo iglesias que no tienen ni locales propios y están entregando los locales. Ayer leía de un pastor amigo, le participó a la iglesia: mis queridos hermanos, les informo que esta semana vamos a entregar el local, tenemos 5 meses de deuda, no hemos podido pagar. Y así hay muchas iglesias, aún de nuestra cuadrangular, pastores que están entregando sus locales, porque hay mucha gente que, como no está yendo el domingo a la iglesia, simplemente se olvidaron de sus responsabilidades, dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar, porque Dios, no, pastores, que yo no estoy produciendo. Y entonces tenemos un ayuno de 40 meses, ¿será? Y la obra de Dios, entonces, alguien dirá, yo le explicaba a los líderes el otro día y le decía a los pastores amigos, tenemos que entender que la obra del Señor cambió la forma en que se extiende el evangelio. Nuestras iglesias hay que darle un vuelco en tecnología, en todas las cosas, pero la obra de Dios no se puede detener. Fíjate, el Centro Cuadrangular Vida Nueva empezó, teníamos la idea hace un año, como 2 años, pero cuando apenas empezó la pandemia, en esto fue que nos metimos, en la tecnología de trabajar por las redes sociales, y estamos metidos en eso, estamos haciendo inversión grandísima, cambiando todo el sistema de soporte de la iglesia. Estamos colocando el soporte eléctrico en la iglesia por medio de baterías, y esos son miles de dólares que estamos intentando hacer, porque ya no hay gas en Venezuela, no hay gasolina, no podemos tener plantas eléctricas ni a gas, ni a gasolina, ni a gasoil. Ya toda esa broma se nos fue para el piso. Entonces ya la planta eléctrica la vamos a estar vendiendo pronto, a ver si alguien puede comprarla, y nos vamos a meter un sistema completo de baterías. Ya tenemos algunos sistemas prestados, que nos los prestaron para verificar que funciona. Hoy no se ha ido la luz, gracias al Señor. Sería bueno que fuera ahorita para probar si todo el sistema funciona. Tenemos que invertir en montar un sistema satelital de internet, porque simplemente el internet en Venezuela no sirve tampoco. Un ratico está funcionando bien, se cae, no funciona, si se va la luz se derrumba. Entonces tenemos que invertir en toda esa cantidad de cosas. Todo eso son muchísimos dólares que salen y siguen saliendo del dinero de bendición del pueblo de Dios, de hombres y mujeres. Y yo bendigo a aquellos hombres y mujeres que me escuchan fuera del país, que están en cualquier lugar, que a pesar de lo difícil que están teniendo en su lucha, nunca olvidan lo que es y le pertenece al Señor para el sostén de la obra de Dios y de los siervos de Dios. Y cuando yo no hago eso, yo estoy menospreciando a Dios también, porque Dios nos dio esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad sostener la obra de Dios. Yo le digo a los líderes de la iglesia,
Digo, yo solamente soy pastor y administrador de la obra. Un día, sea ahorita, sea en un mes, sea en 2 años, o un poco más, Dios, como Dios quiera, yo me voy de aquí y lo único que me voy a llevar es la nevera, la cocina, las cositas que tengo en mi cuarto y a mi esposa y a mis hijos. Todo lo demás se queda aquí porque esto es de la iglesia. El que es menos dueño de todas las cosas que se invierten en la obra es el pastor, porque uno se va y no se lleva nada. Pero eso no lo entiende mucha gente. Y olvidamos entonces que se puede dejar de avanzar la obra de Dios, extender la tecnología, tantas cosas que se pueden, porque se está menospreciando a Dios, olvidando nuestra responsabilidad con la obra de Dios y aún con los cielos. Yo no lo digo por mí. Gloria a Dios, como pastor soy también empresario, tengo mis ideas, tengo mis proyectos y Dios me permite conseguir para el sostén de mi casa y de mis hijos. Pero desde que estamos en la pandemia, la iglesia no está aportando mucho para mi familia. Pero escucho de pastores en todas partes del mundo que están pasando tiempos muy, muy difíciles y muchos otros que están hasta abandonando la obra de Dios porque los miembros de la iglesia abandonaron al pastor, abandonaron la iglesia, abandonaron la obra y ni siquiera un mensaje de texto preguntando qué hay que hacer, de si hay que barrer la iglesia, que tal vez templos están cerrados desde hace 4 meses y están llenos de telarañas. Porque mucha gente ve la iglesia como el club al que voy a que me den un mensaje que me anime o me motive, pero no tengo responsabilidades con la obra de Dios ni con más nadie. Mucho cuidado, porque tú y yo somos responsables de que la obra de Dios se expanda o se detenga, porque tenemos un deber y una obligación delante de Dios. Mis amados, no menospreciemos la obra de Dios. Quiero concluir. Recuerda que no debes deshonrar a Dios con tu vida o con tu servicio. No debes deshonrar a Dios olvidando el sostén de la obra de Dios. Recuerda que Israel en ese nivel fue que cayó, en nivel más bajo, en el capítulo 1, versículo 13. Fíjense esto en el capítulo 13 de Malaquías, más adelante del texto que estamos utilizando ahora. El Señor dice así: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis esto como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de tu mano? Dice Jehová. Verso 14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en el rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, lo que no sirve. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. La palabra de Dios es grande y es terrible cuando el bendito versículo 14 dice: maldito el que engaña, que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica lo que no sirve al Señor. El Señor nunca pide de lo que no tienes. El Señor solo te pide de lo que te ha dado, y cuando lo reconocemos como Dios, lo honramos con lo que a Él le pertenece. Y cuando no lo hacemos, lo estamos menospreciando. Y quiero terminar con el versículo 10. Eche un poquito para atrás del 13, retroceda al 10. Este lo busqué en el lenguaje actual porque lo dice de una manera muy bonita. Dice el versículo 10 en la Biblia lenguaje actual: prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan esta clase de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. La palabra de Dios es terrible. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Ya no me traigan este tipo de ofrendas. Es decir, el Señor está diciendo: no me traigan lo que no sirve, no me traigan lo que les sobra, me ofenden en gran manera. Yo prefiero que no me den nada a que me estén dando lo dañado y lo que no sirve. Estoy molesto con ustedes, no les voy a recibir sus ofrendas. El Señor es duro en la palabra. Indudablemente Dios no acepta. De igual manera Dios no aceptará tu vida que le estés dando de mala gana o que le estés dando lo que te sobra. Querido hombre o mujer de Dios, la palabra de exhortación en el día de hoy que debe llamarnos a reflexión es a no caer en el juego de Satanás. Esta pandemia, esta situación difícil que estamos viviendo en el mundo, entendemos en buena manera que es controlada por Satanás para destruir la iglesia del Señor.
Y es triste como hijos de Dios e hijas de Dios se han dejado engañar por Satanás y han caído en el juego de Satanás. Y han dejado de ser iglesia, han dejado de ser hermanos, han dejado de ser hermanas. Y Satanás se abalanza logrando su objetivo al lograr separar la iglesia. Pero también es realidad que muchos hombres y mujeres, a pesar de pandemia, a pesar de crisis, a pesar de prohibiciones, en sus casas siguen orando al Señor, se siguen reuniendo en familia, se siguen reuniendo con los más allegados, pelean la buena batalla, reclaman las promesas de Dios, reprenden al diablo y ruegan a Dios porque los templos del reino de Dios vuelvan a ser abiertos y venir a la casa de Dios y alabar juntos al Señor. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que son responsables, que aún en sus casas, a pesar de las limitaciones, sigan adorando a Dios como familia, sigan adorando a Dios como comunidad, siguen predicando el evangelio. Si tienen que ir a comprar una harina pan a la calle, si tienen que salir a un supermercado, a una cola de gasolina, hablan del reino de Dios y no están hablando de las estupideces que Satanás está colocando en la mente de la gente. Gente que solamente se va a las colas de la gasolina a hablar de mal del gobierno, a hablar de lo mal que está el país, a hablar del COVID, pero se les olvida su llamado. Fueron llamados a predicar el evangelio del reino. Gente que va a la panadería, al supermercado, y lo único que hacen es hablar de que el dólar, el peso, hablar de crisis, pero se les olvidó el verdadero llamado del reino de Dios, que es predicar la palabra del Señor. Gente que antes estuvieron en sus casas, lugares de reunión, lugares de adoración, y ahora se han convertido en lugares donde se hablan puras estupideces, donde se habla de quejas y de reclamos. Nuestros hogares tienen que volver a ser lugar de adoración al Señor. Nuestras casas, nuestros vecinos deben conocernos como hombres y mujeres cristianos, cristianas, que estamos adorando a Dios, que estamos reprendiendo al diablo, resistiendo las tinieblas, y que estamos orando porque extrañamos que el templo, la casa de Dios sean abiertas. Porque como el rey David decía, mejor me es un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Si realmente tú estás extrañando la casa de Dios, deberías estar peleando por la casa de Dios. Si realmente extrañas estar adorando al Señor en el templo, deberías estar apoyando y respaldando tu casa, allá donde tú estás, en cualquier parte del mundo. Comunícate con tu pastor, con tu líder, ponte a la orden. Hay gente que todavía no ha abandonado la obra, que siguen luchando con o sin comida, que siguen luchando con o sin plata, que siguen esperando del reino de los cielos, y estoy seguro que es así. Dios les sigue sosteniendo y los sigue manteniendo firmes. Te hablo a ti, querido hermano, que has dejado de conectarte con tus pastores, con tu iglesia. Te llamo a la reflexión. Si eres del Centro Cuadrangular Vida Nueva o de donde seas, eso es un grave pecado delante de Dios. Es menospreciar el reino de Dios. Yo no te estoy diciendo deja de comer, deja de hacer las cosas que tienes que hacer por tu familia, pero tú sabes lo que es correcto y lo que es indicado. Hazlo. Y conéctate con el Espíritu de Dios. Y si hay un amigo o una amiga que nos está escuchando por primera vez, o nos ha estado acompañando, pero aún no ha entregado su vida a Jesús, no pierda su templo, por favor, su tiempo. Hoy haga esta oración conmigo, allí donde está. Entréguele su corazón a Jesús. Diga conmigo: amado Jesús, hoy te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por haber llevado una vida apartada de ti. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y te pido que vengas a mi vida, Espíritu de Dios. Si has hecho esta oración, por favor, envíanos un mensajito por cualquiera de las redes. Con todo el gusto te vamos a saludar. Y busca una iglesia cristiana que, aunque estén cerradas, estoy seguro que hay hermanos cerquita que viven cerca, o pregunte dónde hay un evangélico y va y visítelo, y seguramente ese hombre, esa mujer de Dios le va a hablar del poder y de la gracia de Dios. Les habló su pastor y amigo Fran Vargas desde el Centro Cuadrangular Vida Nueva, donde más que una iglesia somos una gran familia, en la Perla del Torbe, en Táriba, estado Táchira, Venezuela, solamente 1 hora de Colombia. Y desde aquí les saludamos, deseándoles grandes bendiciones y pidiéndole al Dios del cielo que no le abandone. Él está con usted.
Dios te bendiga, mis amados. Dios les guarde.